Saludos amigos en Sabiduría Popular. Hoy tenemos un tema subyugante importantísimo, porque la región del nordeste del país, que tiene 4.500 kilómetros cuadrados, 650.000 habitantes, integrado por 4 provincias, la provincia de Juan Sánchez Ramírez, la provincia de Samaná, la provincia María Trinidad Sánchez y la provincia Duarte, merece que hoy le dediquemos tiempo para escuchar su potencial de desarrollo. No te lo pierdas aquí en Sabiduría Popular. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde el conocimiento, la historia y la cultura se entrelazan para entender el presente. En Sabiduría Popular nos trasladamos al corazón del nordeste dominicano para conversar sobre una institución emblemática, la Universidad Católica Nordestana, UCNE, su identidad, sus aportes al desarrollo regional y su proyección hacia el futuro. Nos acompaña el padre Dr. Isaac García de la Cruz, rector de la UCNE, con una trayectoria que une liderazgo, formación teológica y compromiso con la transformación educativa. También el doctor Martín Ortega Ten, vicerrector académico, jurista y educador, referente en la formación de profesionales del derecho en la región. Desde la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, el doctor Juan Castillo nos comparte su visión sobre innovación académica y vinculación institucional. Y el doctor Freddy Arturo Martínez, vicerrector administrativo y financiero, nos ofrece una mirada estratégica sobre sostenibilidad universitaria, gestión y futuro. En el personaje del día recordamos el legado universal del dominicano más elegante, Óscar de la Renta, ícono de la moda y orgullo nacional. En Por si te interesa, hablamos del cartón, un material común que sostiene desde industrias hasta economías familiares. Y en nuestro tema cultural exploramos el avance de la domótica en República Dominicana. Hogares inteligentes, automatización y el futuro de la vida cotidiana. Una edición para conocer, valorar y proyectar nuestras instituciones. Esto es Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Tenemos un comentario que no puede ser más importante. ¿Cómo aprovechar la inteligencia artificial? Esto no es un instrumento para uno divertirse solamente, ni para complacer curiosidades. No, es un instrumento de trabajo para crecer, para desarrollarse. República Dominicana debe aceptar que tiene un atraso muy grande porque no invierte significativamente en materia de investigación y desarrollo. Apenas se invierte en el país el 0.3% del Producto Interno Bruto, cuando en la región de América Latina se invierte 0.7%. Quiere decir que América Latina como región invierte el doble de lo que invierte República Dominicana en investigación y desarrollo. La UNESCO dice que aquí se debe invertir de 1 a 1.5%. Naciones como Corea del Sur invierte el 4%. ¿Y qué ha pasado en Estados Unidos? Que por haber dejado caer el índice de investigación y desarrollo, en muchos aspectos parece que está dando marcha atrás. En cambio, naciones como China, que hace 30 años su investigación, sus inversiones en investigación y desarrollo no eran cuantiosas, eran casi como las nuestras, explosiona y ya se está dando cuenta de que la cantidad de patentes que registra China supera por mucho las patentes que está registrando Estados Unidos. Esto significa que Estados Unidos, que hasta el momento ha estado recibiendo el 70% de los premios Nobel del mundo, posiblemente esto cambie y el cetro pasará a China. ¿Qué podemos nosotros como un país pequeño hacer con la investigación y el desarrollo? Por ejemplo, nos gusta mucho el arroz, se siembra mucho arroz. Hoy vamos a hacer un programa sobre la Universidad Católica del Nordeste, por ejemplo. ¿Usted sabe cuántos miles de litros de agua se utiliza para producir un solo kilo de arroz?
se utilizan 5.000 litros, 5 toneladas de agua. Ahí cabe la investigación y desarrollo. Habrá que investigar y desarrollar en semillas que puedan requerir menos cantidad de agua, que pueda aprovechar la radiación solar de esa región, ese valle, con esas tierras tan llanas, y entonces poder seguir produciendo, porque lo cierto es que a la naturaleza no lo engaña nadie, y el agua se está escaseando, y no solo escaseando, sino hasta el Papa Francisco decía que el agua será uno de los motivos de conflictos mundiales, porque es vital, pero cada día escasea más. ¿Qué significa? La inteligencia artificial es el instrumento ideal para la investigación y el desarrollo. Tenemos que ponernos en esto, a investigar, no dejar tal vez de producir lo que producimos, pero a saber producirlo con más inteligencia, con menor cantidad de recursos, sobre todo de los recursos escasos o muy escasos, porque ¿qué es el triunfo de la eficiencia? Producir más con menos recursos, en menor tiempo y con mayor rendimiento. Entonces la inteligencia artificial se nos aparece a nosotros, no ha sido producida por nosotros, pero podemos beneficiarnos de ella. Pero para eso tenemos que invertir en investigación y desarrollo, pero también invertir en la misma inteligencia artificial, siempre dándonos cuenta que ya no podemos darnos el lujo de tener crisis eléctrica, porque ¿qué implica un país más digital que dependa de la inteligencia artificial, de la 5G y del Internet de las cosas? Significa que lo único que no puede faltar es la electricidad, de manera que esas actitudes petulantes de no cumplir con los planes de expansión y de no ser riguroso en lo que el país necesita, tenemos que abandonarlo. ¿Ven ustedes la importancia capital que tiene la inteligencia artificial? Muchas gracias. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Hoy en Sabiduría Popular reflexionamos sobre el impacto y el compromiso social de la Universidad Católica Nordestana, UCNE, institución académica con más de 4 décadas de servicio a la región y al país. Nos acompaña el padre Dr. Isaac García de la Cruz, actual rector de la UCNE, doctor en teología y gestor universitario con amplia experiencia nacional e internacional. Su liderazgo conecta la fe, la educación y el desarrollo institucional con una visión de transformación integral. También participa el doctor Martín Ortega Ten, vicerrector académico, jurista, docente y pilar en la formación jurídica del Nordeste. Su aporte garantiza el rigor académico y el compromiso con la calidad educativa. Desde el área de investigación y posgrado nos acompaña el doctor Juan Castillo, especialista en gerencia y contabilidad con décadas impulsando proyectos académicos, innovación educativa y vínculos con el sector productivo local. Y completa este panel el doctor Freddy Arturo Martínez, actual vicerrector administrativo y financiero con una destacada trayectoria en gestión universitaria, banca, finanzas y desarrollo institucional, aportando una mirada estratégica al crecimiento sostenible de la UCNE. Una conversación con visión, historia y compromiso, porque hablar de la UCNE es hablar de educación con propósito. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Tenemos el privilegio de poder conversar con ustedes, entrar en contacto para entre ustedes y nosotros hacer esta conversación que resulte en un programa referente que pueda hacernos útil en los medios, en las redes, en YouTube, en Facebook, donde quiera que lo subamos o coloquemos para prolongar la consulta, el conocimiento que pueda derivarse de este esfuerzo que hacemos entre todos.
¿Qué es una universidad? Las universidades empezaron a nacer, la de Fez, por allá en Marruecos, nació en el siglo VIII. Empezaron en el siglo VIII. Pero, ¿qué significa? No seamos pretenciosos tampoco, no creamos que porque ahora tenemos universidades, esos centros donde se imparten conocimientos, prácticas en laboratorio, dirigido a la formación útil para poder darle a la sociedad profesionales que sepan generar riqueza para el bienestar de los pueblos con sensibilidad social. No creamos que la inteligencia humana estaba huérfana antes de las universidades, porque las 7 maravillas del mundo existieron sin que las construyera ningún graduado universitario. Averigüe usted, el templo de Artemisa fue hecho por la inteligencia humana, por prácticos, por gente brillante, pero también la pirámide de Giza, pero de la misma manera los jardines colgantes de Babilonia, o el faro de Alejandría, el coloso de Rodas. En fin, la inteligencia humana es la que gobierna el mundo, que se le da de Dios, se le da de su creencia, porque tampoco podemos decir encasillar. Hay 8.000 millones de habitantes en este planeta, hay 4.200 religiones, 8 controlan el 82% de toda la feligresía, pero eso no quiere decir que usted no tenga derecho a respetar aquello en que usted crea. Lo importante es tener una creencia, eso es lo importante. Pues bien, entonces las universidades hoy son ese gran creatividad o invento de la humanidad, de nosotros los seres humanos, para poder administrar mejor el conocimiento, para poder repetir aquello que comprueba las tesis y las teorías, para poder tener ese almacén bien administrado de referencias, las bibliotecas, aunque ahora tengamos el 65% del conocimiento en las nubes y lo tengamos en nuestras propias casas, pero las universidades sirven también como centro de investigación, sirven como punto de convocatoria a que nos reunamos todos a pensar en serio, porque si las naciones no se piensan en serio, ahora con tantas amenazas del narcotráfico, de ese estado profundo que todo lo corrompe, en fin, tenemos demasiado acechanzas. Por eso que una región, esta vez Hermanas Mirabal, la provincia María Trinidad Sánchez, la provincia de Samaná y la provincia Duarte puedan tener en lo que llamamos la región nordestana, una universidad como la Universidad Católica Nordestana, es un privilegio, pero al mismo tiempo una responsabilidad para la universidad, para los profesores. No crean que van a estar ahí cobrando un cheque pensando de vez en cuando, no. Ahora están comprometidos a no dejar de pensar nunca, porque en estos tiempos es un delito tener la mente ociosa. Y ahora, con estos beneficios de la inteligencia artificial, para más. Hemos invitado parte del Consejo de Directores del Consejo Universitario de esta universidad, que nació en 1978 al término del gobierno de Balaguer. Nació en esa región, en esa provincia tan dinámica, de la gente con una mentalidad tan libertaria, tan rebelde como se le decía, porque buscar la verdad, buscar la libertad y buscar la independencia intelectual, saber pensar, eso le llamaban antes rebeldía, santa rebeldía. Entonces tenemos con nosotros a su magnífico rector, al padre
Isaac García de la Cruz, que va a empezar a narrarnos a nosotros, a decir qué están haciendo en ese bello campus, que están haciendo en ese rincón tan hermoso, porque San Francisco, estas 4 provincias tienen un privilegio que no tiene el resto del país. Hay que decírselo para que ellos sepan que pensar en grande es lo que a ellos les toca. ¿Por qué? Tienen lo más útil del Valle del Cibao. El Valle del Cibao es la parte más valiosa, todo el país es valioso, pero es lo más granado de la República. El índice de radiación solar que hay ahí, por eso se da también el arroz, es justo. 380 calorías por metro cuadrado por segundo. Es lo justo, esa radiación solar. Pero también es el inicio de la Sierra de Yamasá, donde tenemos todas las minas grandes del país. De manera, y entonces el régimen de precipitaciones que llega como a 2.500, 2.600 milímetros por año. Entonces, ustedes lo tienen todo y tienen a UCNE, la Universidad Católica Nordestana. Adelante, padre. Muchísimas gracias, mi muy apreciado ingeniero Ramón Alburquerque. Es un honor muy grande estar en su programa Sabiduría Popular y poder desde aquí entrar en contacto no solamente con los televidentes de República Dominicana, sino también de todo el mundo, que yo sé que le dan seguimiento con mucha atención como nosotros lo hacemos, y agradecerle pues la invitación, el haber estado en nuestro campus universitario, el haber compartido y haber llenado nuestro teatro para escuchar su sabiduría, para poder decirnos estas ideas que ya de una u otra manera la comparte con su público a nivel mundial, y pues invitarnos a compartir entonces su escenario. Es un verdadero honor para un servidor, para toda la universidad, y como usted ha indicado, hemos venido una parte del consejo directivo de la universidad y desde aquí queremos entonces saludar a nuestros docentes, a nuestro personal administrativo y de manera muy especial a nuestros estudiantes, que yo sé que están ahí también muy atentos a ver cómo nosotros hablamos con orgullo en el corazón de cada uno de ellos. Como usted ha dicho, nuestra universidad surge en el 1978 como una iniciativa de hombres valiosos de aquella región y de aquella tierra que decidieron impulsar una universidad con compromiso, responsabilidad social para tratar de empujar el desarrollo de la región. ¿Algunos nombres de esos? Claro que sí. La idea, padres fundadores. Sí, la idea surge de un gran ciudadano de San Francisco de Macorís llamado Abraham Abucarma, su hermano Luis. Allí estuvo también, él reunió un grupo de ciudadanos como el caso de Manuel Mora Serrano, Premio Nacional de Literatura, de Pimentel, que fue nuestro poeta. Así es, nuestro primer rector, de hecho. También ahí estuvimos nosotros a Fabio Guzmán Ariza, al ingeniero Chico Martínez, sí, al doctor Esmurdó, que es todavía Luis está ahí, Luis Esmurdó, que estuvo en la conferencia. Sí. Allí estuvo también, tuvieron hombres como el padre Juanito Catalán, un sacerdote Paul que estaba en la ciudad. Allí estuvo también personas como el doctor Ortega, que es esposo de aquella gran gobernadora en los tiempos de Balaguer, que era su esposa también, y tantos otros hombres y mujeres que impulsaron la universidad desde el principio, y que en el día de hoy, Cayo Claudio también, que fue uno de esos hombres que luchó tanto por la universidad, y toda la familia Espinal, y todos ellos impulsaron nuestras primeras carreras: ingeniería, medicina, derecho y tantas otras carreras. Entonces, desde allí surge nuestra universidad e impactando nuestra región. Y por eso entonces la universidad, desde el 1978, ya 47 años que tenemos allí, estamos modificando, digamos así, impactando en cada uno de los escenarios para tratar de desarrollar con conciencia social, con conciencia crítica,
lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra gastronomía, lo que es nuestra arquitectura, nuestra ingeniería, la medicina y todas las carreras que nosotros tenemos, siempre abriéndonos a un futuro cada vez más prometedor y sobre todo caminando junto con la gente. La universidad trata de ir escuchando al pueblo, escuchando a las personas. Y tiene el cuidado de andar a pie. Sobre todo. Así es. Nosotros tenemos un campus muy grande que ha sido diseñado con mucha conciencia ecológica también, que vamos a hablar más adelante seguramente, y sobre todo con esa armonía entre la naturaleza, con carreras también que honran la naturaleza, honran la región y honran a todos esos hombres y mujeres trabajadores de nuestro entorno. Bueno, ¿y ahora cuántos estudiantes tiene Si nosotros UCNE? Nosotros sumamos todo lo que es grado y posgrado, andamos por los 4.000 estudiantes, pero cuando vemos todo lo que es formación continua, seguramente sumamos alrededor de 6.000 estudiantes. Pero ustedes tienen también la educación a distancia, claro que virtual. Sí, claro que sí. ¿Y ahí cuánto? Eso está empezando. ¿Cuántos tienen? Nosotros siempre hemos tenido educación a distancia en materias, no en programas completos. Y entonces cuando llegó la pandemia, pues por obligación tuvimos que incursionar más rápidamente, pero ya todo estaba preparado dentro de la institución para poder incursionar en el mundo a distancia y en este momento pues prácticamente todas las carreras, como lo permitió el MESIT después de la pandemia, tenemos un 25% de clases a distancia. ¿Qué significa eso? Todas las materias teóricas de las carreras prácticamente pasaron a ser clases a distancia. A distancia. Así es. 4.000 estudiantes. Sí. ¿Y el sector privado se está integrando o se ha integrado ya? Bueno, nosotros cada vez que iniciamos un programa, lo primero que hacemos es escuchar al empresariado, escuchar a la gente, cuáles son los programas que ellos piden y por eso en cada área, pues si es un programa de construcción o si es un programa de tecnología, tratamos de escuchar a los que incursionan o a los que están patrocinando esos programas, van a recibir nuestros egresados para luego ver cuál es su necesidad, cuál es el perfil del profesional que ellos piden. Y después entonces prácticamente con una gran parte de las empresas de nuestra región tenemos acuerdos para beneficiar a sus empleados, a sus hijos y de ese modo siempre hay un contacto con las empresas. Además, a nivel de medicina, de los centros médicos, a nivel de los comercios, de los tribunales de la región, de las grandes empresas, prácticamente la UCNE permea todo lo que son los grandes profesionales del área, igualmente los arquitectos, igual los bufetes de abogados también. Es decir, que la UCNE tiene una presencia muy significativa en la región y sobre todo va, digamos así, marcando la pauta de lo que es el conocimiento, la investigación. Pero es un centro de educación superior católico y es propiedad de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Así es. Nosotros surgimos, como hemos dicho, en el 1978 como una universidad, llamémosles laica, llamémosle una universidad regida por los principios de la educación simplemente. Y fue dirigida por un grupo de ciudadanos en una junta directiva en la cual esta dirección estaba presidida por el señor obispo de la diócesis, porque en el 78 se dispuso bajo estatuto que la universidad fuera dirigida por el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, aunque no era católica aún. Y en el 2001, por decisión de la junta que estaba dirigiendo en ese momento la fundación universitaria, decidieron entonces pasar a la diócesis de San Francisco de Macorís la universidad. Y bueno, ahí estaba en ese momento Monseñor Jesús María de Jesús Moya, que había sustituido a su vez al primer rector de la Iglesia Católica, que fue el primer obispo, Monseñor Nicolás de Jesús, ya después que vino a Santo Domingo, Cardenal López Rodríguez, y así sucesivamente, pues todos los obispos que tuvo la diócesis fueron los rectores, hasta que vino Monseñor Alfredo, después pasó a la Pucamaima, volvió a la diócesis como obispo y entonces pues estuvo Monseñor Fausto Mejía y ahora pues un servidor. Es decir que
hasta ahora, desde el 78, siempre ha estado dirigido Pero por ahora un sacerdote. ahí usted no es el obispo. Exacto. Entonces el obispo es el canciller. El gran canciller. El gran canciller, Así es. porque usted está como evitando decir que tiene un jefe. Nos llevamos muy bien, por si acaso. Así que el gran canciller en este momento, anteriormente el obispo titular, que era el rector, había utilizado los dos cargos, gran canciller y rector. Así que el de ahora, Monseñor Alfredo, decidió nombrar un rector y pues yo estaba allí en la universidad y ha pedido este servicio. A un Bueno, servidor. queremos hacer una excusa. Que claro, esta universidad, como casi todas las del país, tienen mayoría mujeres. No hay una vocera, dama, mujer aquí, porque no pudo llegar a tiempo, pero claro, la universidad tiene, ¿qué porcentaje del estudiantado y del profesorado? Son unos datos muy interesantes. Como estudiantado tenemos el 64% de mujer y dentro de la empleomanía de los empleados el 68% son mujeres. Así que solamente los que estamos aquí, Bueno. o sea que no representamos la minoría, o sea, Bien, nosotros somos pero minoría. ¿cuál de ustedes tiene que ver con los currículos? ¿Verdad? Ortega, sí, Martín Ortega Ten. ¿Cuáles son las carreras que tienen ustedes? Bueno, tenemos, como empezamos, las tradicionales y otras que se han ido agregando. Por ejemplo, medicina, que es de mucha importancia en la región. Y nuestros médicos están esparcidos por el mundo entero y dominan los centros médicos y clínicos de la región, sobre todo del nordeste. Tenemos derecho, que es una tradición. Me dicen que tienen ustedes hasta una persona muy sobresaliente en un gran centro de Estados Unidos. Sí, tenemos varios, en Harvard tenemos. En Harvard. Sí. La medicina de nosotros es muy buena, gracias a Dios, y ha sido una tradición. Y los muchachos se han dado la talla en cualquier parte del mundo. Tenemos en España, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Tenemos ¿Y derecho. tienen estudiantes extranjeros que vienen a estudiar? Siempre hemos medicina? tenido estudiantes extranjeros. ¿De Puerto dónde? Rico. ¿Cuáles países? Bueno, teníamos muchísimos países, ahora hay menos, pero teníamos casi del continente entero. Habían cubanos, habían venezolanos, norteamericanos, puertorriqueños, europeos, de España vienen a estudiar sobre todo odontología, entre otros. Tenemos las ingenierías, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, ingeniería geomática, desarrollo de software, educación con varias carreras. Bueno, ahí usted me ha hablado de algo que tiene trascendencia, porque las universidades tienen que entender que uno de sus grandes esfuerzos tiene que ser que el país haga conciencia, el Estado, de que el desarrollo estará más cerca. Las desigualdades se podrán ir borrando más rápido en la medida que invirtamos más en investigación y desarrollo. El mundo no está avanzando porque sembremos más plátano, ni más arroz, ni más yuca. El mundo no está avanzando porque avanza porque la digitalidad, avanza porque la mecatrónica, avanza porque la robótica, avanza porque el dominio de una vez, y esto lo voy a hacer ahora como un homenaje a Radio Televisión Dominicana, que el viernes cumplió 73 años. ¿Cómo nació Radio Televisión Dominicana? Era La Voz Dominicana, diciendo que tenía un transmisor de 50 kilos de potencia y que irradiaba su poder por toda América Latina. La gran poderosa La Voz Dominicana. ¿Por qué ya usted no oye que las emisoras hablan de tantos kilos de potencia? No es necesario. Porque nació el transistor, nació el diodo. Entonces, el diodo, el resistor, el condensador y el transistor han dado el nacimiento a los semiconductores.
y ya la emisora se transmite cuando se activan sus transistores que le transmiten a la estratosfera. Dentro de la estratosfera está la ionosfera, que es una capa de la atmósfera que cuando llegan las ondas Hertz, los devuelve, los satélites que orbitan los capturan, la amplifican y tenemos entonces una radiofonía, un espectro radioeléctrico más definido, más claro, más auténtico y de más poder. Esas tecnologías tenemos que estudiar y el país tiene que hacerse líder en eso, y son las universidades las que tienen que tener ese desarrollo de software. Yo aspiro a que UCNE se convierta en el centro de formación para atraer esas empresas cuando tengamos en producción las tierras raras, que vengan también empresas, no vender las tierras raras como, ¿verdad?, como vendíamos el cacao en grano, para que entonces para poder comernos un chocolatín tienen que hacérnoslo en Suiza. Exacto. Hay que cambiar la mentalidad, ¿no le parece? Claro que sí. Pero mientras tanto, para alimentar a los que hacen esas tecnologías, tenemos que abrir algunas carreras y mantener la agronomía, la veterinaria. No, todo hay que mantenerlo. No estamos contradiciendo ni que para que existan estas otras haya que terminar con las que existían, porque por más avanzado que tenemos, lamentablemente hay que comer. Y para defender esa tecnología también tenemos una maestría en ciberseguridad. Ciberseguridad. Y también en inteligencia artificial, que usted muy bien ha hablado de ella. De manera que nosotros estamos atendiendo a las necesidades que van requiriendo los nuevos tiempos. Por ejemplo, son 4.000 kilómetros cuadrados que tienen en toda la región nordeste. El 60%, el 50% está sembrado de arroz. Y entonces todo eso hay que fertilizarlo, aplicarle agroquímicos, hay que ver cómo. Entonces los drones tienen ahí una importancia. ¿Por qué no fabricar esos drones aquí? Porque siempre tenemos esa mentalidad de que vamos a fabricarlo. Y para eso la universidad es el centro tecnológico que ve venir las cosas con tiempo de anticipación. Sobre todo cuando ha sido un peligro la fumigación con los aviones, que ha causado un problema que nosotros lo tenemos en estudio ahora. Ajá, ¿cómo es? Investigación de eso. ¿Puede Juan decirnos? Sí, Juan Castillo. Vicerrector de Investigación y de Posgrado. Investigación y Posgrado. Ciertamente, tal y como usted daba inicio en el programa, en el transcurso de la historia las universidades han sido un elemento importante para el desarrollo y para la movilidad social. De hecho, desde las universidades se trabaja uno de los elementos vinculados con el índice de desarrollo humano, que es la educación. Claro. Y en ese orden, la investigación es un elemento importante. ¿Qué se ha estado trabajando entonces? Dado que en esa zona de San Francisco de Macorís hay una gran producción de arroz, tal y como usted lo ha mencionado varias veces. Pero no San Francisco solo, meta Sánchez Ramírez, meta todos los que están ahí. ¿Qué pasa entonces? Con la metodología que se utiliza para la fumigación, eso ha causado niveles de intoxicación, sobre todo en los estudiantes y en la población que vive en los alrededores de esa zona productora de arroz. ¿Qué hemos hecho entonces como institución de educación superior y que tenemos una responsabilidad frente a la sociedad? Que hemos puesto básicamente los estudiantes de medicina, esos trabajos de final de grado, que son el requisito ya para el tema de la graduación, los hemos puesto a trabajar con el acompañamiento de un profesor, de un docente, que trabaja en esos temas de investigación. ¿Por qué se da ese proceso de que después de la fumigación entonces incluso hay que, en algunas escuelas hay que suspender la docencia? Y alrededor de eso hay que estudiar mucho, es que si hay un avión rociando eso se le llega a todo el mundo y todo el mundo se enferma. Esa es una contribución que ha estado haciendo la universidad, haciendo levantamiento de información para en función de esa data entonces proponer, ¿verdad? Proponer medidas, proponer políticas, porque desde la ciencia la propuesta que se hace tiene que estar sustentada en data.
no puede ser sobre la base de supuestos, de suposición, sino que tiene que ver unos elementos que te permitan entonces establecer y decir, bueno, esta es la situación que se está produciendo por esto, entonces en función de eso se plantean soluciones a los organismos responsables de esas políticas públicas. ¿Y ha tenido impacto eso? ¿Se han ido corrigiendo? Sí, ¿Ya me parece están que sí, usando los drones de manera intensiva? Todavía no se han estado utilizando drones. Porque también es un tema de mentalidad, de asumir los nuevos desarrollos tecnológicos para procesos productivos. Porque yo, un amigo que tiene una plantación aquí en Guanuma, del Distrito Nacional, nuestro amigo Mon Molina, él manda sus drones de manera muy cortés y generosa a unas pequeñas plantaciones que nosotros tenemos de aguacate y de limón, y el efecto y el cambio es dramático, sí, porque es que primero vienen los drones y con su fotografía le hacen todo un mapeo de dónde se requiere una mayor intensificación del producto, y luego que se tiene ese mapa, entonces viene a la aplicación y en todo esto. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, pero nosotros queremos felicitar a Radio Televisión Dominicana. Personalmente, yo le llamara la voz dominicana, porque es la voz de todo. Ese nombre para mí nunca debió habérsele quitado. No hay que tenerle temor de que los Trujillos, ya eso no vuelve. Eso fue un pasaje negro de la historia. 90 cosas buenas, pero entonces hirió lo que nunca puede herirse, los derechos humanos, el respeto a la vida y el desfalco para crear un patrimonio personal impresionante, el robo de las cosas públicas. Pero esta emisora es un centro cultural. En esos tiempos aquí había una escuela de ballet, escuela de locutores, escuela de actuación, escuela de música. Hasta las óperas llegaron a montarse aquí, educando a los artistas. Recuerdo la Traviata de Giuseppe Verdi se instaló aquí, y otra más, la Carmen, de manera que este fue un foco cultural que ojalá vuelva a reconquistar todas sus glorias. Por eso felicitamos a Iván Ruiz, a don Eli Pérez, estos señores que han hecho rebrotar Radio Televisión Dominicana, que tenga larga vida, tan larga como larga es la vida del pueblo dominicano. Vamos a la pausa, por favor. Seguimos en Sabiduría Popular. En realidad, las universidades tienen una tarea muy compleja, pero que pudiéramos interpretar fácil. ¿Por qué? Las universidades lo que tienen que ver es hacia dónde va el mundo. Usted no tiene que estar claro, un abogado hay que producirlo, porque los abogados ya son más un método de adquirir cultura, y como de si fueran artes marciales. Usted no se va a defender con patada, pero se defiende interpretando las leyes para que no abusen de usted. Y por eso tanta gente estudia derecho, no es para ejercer el derecho. Y por eso el derecho es tan amplio. Pero además que el derecho mismo, en la medida que hay esa expansión tecnológica, se está complicando el derecho de la ciberseguridad, el derecho de aquellos delitos o crímenes de alta tecnología. En fin, y tenemos que llegar al derecho bioético,
porque ahorita en San Francisco la UCNE tiene que estar metida en clonación, porque en la medida que vaya desarrollando su escuela de medicina va a ir expandiéndose hacia todo esto. Pero las universidades básicamente hoy, para tener una presencia en su cuerpo social, en el tejido social más productivo, lo que tienen es que observar de qué vive esta comunidad, cómo transformar, agregar más valor a lo que se está haciendo. La provincia de Duarte es la primera en producción de cacao del país. La segunda es Monte Plata. En Monte Plata se inventaron el cacao orgánico y lo tenían como gran orgullo. Y un día yo voy y le digo, ¿y de qué ustedes están hablando de cacao orgánico? Porque es orgánico, porque los productores son tan pobres que no pueden, no tienen dinero, ni cómo matar las ratas, ni cómo podar, ni cómo fertilizar. Entonces un cacao orgánico porque no se le echa nada. Y eso es un mérito. Hay que decir las cosas y llamarlas por su nombre, porque si no allantan a uno y allantan al país, le venden una cosa por otra. Lo cierto es que a mí me gustaría ver en toda esa región que la gente, el turismo, vaya, déjame ir a comer los mejores chocolatines hechos en la tierra que produce la mayor cantidad de cacao. No hay orgullo en exportar de que tantos miles de toneladas de cacao en grano. Ahí no hay valor agregado. Porque el cacao, yo no quiero decirlo, pero el cacao, hasta que no vino esta escasez que multiplicó los precios, el cacao, ¿dónde que se produce? El 75% lo produce de los 4.6 millones de toneladas de cacao que produce el mundo todos los años, entre Burkina Faso, Guinea, Niso, entre Costa de Marfil, Benin, Togo, los pueblos más pobres del mundo. Ahí es que se produce el cacao es de América, pero América, en la medida que fue dejando de ser tan pobre, dejó de producirlo y hoy solo se produce el 18%. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque UCNE puede crear, debe aterrizar allí al Instituto del Cacao, que se dejen de estar haciendo historia y vamos a hacer todas las aterrizajes de esa tecnología que ha hecho que Suiza, Finlandia, Italia, todas esas naciones sin haber visto nunca una mata de cacao, son los líderes en la industrialización. Vamos también a aterrizar eso aquí. Es cierto. Don Freddy. Sí, gracias, ingeniero. Sí, es cierto lo que usted está planteando. En ese sentido, usted sabe que esa región de nosotros, la región del Nordeste, es una región de las mayores productoras de la cacao. más. Y en ese sentido, nosotros tenemos aproximadamente en la universidad una finca experimental de 1.353 tareas. Ahí esa finca ha estado certificada y es certificada como orgánica. Todo lo que se produce ahí realmente es orgánico. Nosotros tenemos aproximadamente con un experimento ahora mismo de café en 200 tareas que estamos produciendo café, que ese café solo se produce en las alturas, pero se está produciendo allá. Y el rendimiento de ese café que está dando, el rendimiento es más que el que da en las alturas. Sí, pero el promedio nacional es 70 libras y el café puede llegar a producir hasta 3 quintales. Correcto. Correcto. Entonces nosotros tenemos ahora mismo con Indocafé, que tenemos un acuerdo, que son ellos que están trabajando conjuntamente con nosotros y desarrollando ese proyecto. En este momento lo estamos desarrollando. Y ahora mismo vamos ahora con la segunda cosecha, que es donde realmente estamos midiendo la cantidad por tarea que debe de dar una tarea de café. Y luego meterse en la industrialización, ahí es que están los cuartos. Ese es el punto. Porque en los otros, lo que había era miseria. Claro. Antes era 5,000 pesos por quintal de cacao, pero entonces en una tarea lo que se producía eran 70 libras. Le tocaba como 4,000 pesos por tarea por año. Y entonces 2,000 y pico hay que pagarlo para recogerlo. Entonces, ¿en qué estamos? Ese es el punto. Pero sin embargo, el cacao es la base de toda la riqueza del mundo. Pero para otros... Claro. Sí, correcto. Y también estamos ahora sembrando unas 500 tareas de cacao
producida allá mismo en el campus, en los viveros. Con su vivero, que estamos haciendo esos experimentos allá. Porque hay que ver si se va a mantener el precio. Eso es importante. Porque Eso es importante. yo leí mucho, me metí en todas las vías de inteligencia artificial, en todos los lugares, buscando. ¿Qué dicen? Lo que dicen es que el precio pudiera mantenerse. Primero hay que hacer un gran esfuerzo para estimular los mecanismos de precio justo. Porque de lo contrario, la suerte de las plantaciones de cacao sería la extinción, porque a esos precios no es sostenible. Eso es lo primero. Segundo, que los factores de sequía, alta sequía y plagas y cosas que se dieron allá en el oeste de África, ya esa zona se está recuperando y va a volver a producir. Ahí se produce el 75%. Y entonces otros están diciendo que se podrá mantener los niveles altos de precio debido a que el cacao está siendo una golosina de mucho valor por China y por la India, que antes tenían un bajísimo nivel de consumo. Y como ahí está la mitad de la población del mundo, cualquier cosa que a ellos les guste funciona. No, y que debemos, y eso que usted está diciendo es importante, porque no solamente podemos ver el cacao desde el origen cuando lo producimos, sino la cadena de producción y el valor agregado que puede ir dando la cadena de producción del cacao, que ese es el punto realmente donde nosotros tenemos que llegar. Sí, que porque ustedes, no es solamente producir que ustedes el cacao. Lo tomen como, no solo de que como fin experimental, que ahí no hay nada que aprender. Sembrarlo bien, cumplir las etapas, abonarlo, podarlo bien, controlar la sombra, todas, y buscar la variedad adecuada. Ahora, el tema está en la industrialización, ver que no es que venga de que una o dos grandes empresas, es que se formen 200 empresas ahí para que los productores sean los que se benefician del valor agregado. Exactamente. Ese es uno de los puntos importantes. Nosotros también tenemos un acuerdo con agricultura y estamos instalando allá, que ya está prácticamente en producción, estamos haciendo la prueba de una cámara térmica de producción de musácea, que ahora mismo lo estamos haciendo conjuntamente con un acuerdo con agricultura. Eso es porque allá hay una gran necesidad, porque allá se siembra mucho plátano, no solamente arroz. Allá hay una gran diversidad y se siembra mucho plátano y se produce mucho plátano. Y hay una gran demanda. Y la musácea, su tallo, ese falso tallo, es un buen alimento para los cerdos. Exactamente. Para los cerdos, sobre todo para las madres. Los que van a ir a carne al mercado, no, porque eso uno quiere antes de 150 días que tengan 100 kilos. Entonces uno no lo va a entretener comiendo eso, pero las madres sí. Las madres no la hierven, yo lo hago, porque yo todo lo que digo lo hablo, lo que hablo estoy haciendo. Entonces yo los alimento con eso y el resultado es muy bueno. No, y ahora mismo lo estamos desarrollando y se están haciendo, es más que ya algunos productores están sembrando de esas plantas que se están produciendo allá en la universidad. Y eso es uno de los puntos importantes, y esa es la parte que nosotros estamos ahora mismo trabajando con lo que son la parte agropecuaria, que conjuntamente con la carrera que se está implementando allá, que una de las cosas que están demandando mucho es el técnico superior, que están demandando mucho la parte agropecuaria de la zona. Explíquese. Es que como el técnico superior, ¿qué significa? Que es el técnico medio que necesita el agricultor para que lo ayude, porque ellos dicen, bueno, yo tengo el agrónomo, tengo el veterinario, pero yo necesito ese técnico medio, que es un capitán de la producción. Ese es el nombre. Ese es el capitán. El que no está tan sofisticado, ni es tan pretencioso, que puede vivir en el rancho 3 y 4 días según se les requiere. Correcto. El que está ahí. Correcto. En la producción. Correcto. Porque la alimentación ahora mismo la alimentación es algo
fundamental en la humanidad. Claro. Fundamental. Entonces, la universidad se está enfocando en estos proyectos para nosotros, cómo nosotros aportar al aumento de la alimentación aquí en República Dominicana. Así como el proyecto que estamos llevando ahora, el proyecto pesquero, que ahora mismo está en embrión, de cómo producir pescado allá en la propia universidad. Ese es otro proyecto que estamos desarrollando. Sí, nosotros hicimos, yo coordiné el gran programa de desarrollo, se llamó Programa de Estudio para el Desarrollo Pesquero de la República Dominicana, que nos pagó el BID, unos cuantos millones de dólares. Eso, yo era el director del Indotec y entre 1978 y el 1981 lo realizamos. Contratamos una empresa internacional, se llamó Fisheries Development Limited, que contratamos y trajimos 14 barcos tipo Canopus y los barcos madre, y entonces hicimos todos los estudios de las variables físicas del mar, corriente mar y todo, pero nos dio que el mayor factor de producción para la pesca dominicana son las aguas interiores, la acuacultura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la ventaja de que respiramos aire, pero tenemos otra ventaja que es mayor, es que vivimos dentro de él. Todo esto es aire. Pero los peces respiran aire igual que nosotros, pero tienen las desventajas de vivir en el agua. Sí. Y como estamos en el trópico, en unas aguas marinas con 22, 23 grados centígrados y cada vez subiendo más, entonces tenemos como factor limitante lo que se llama el COD, cantidad de oxígeno disuelto. Entonces, ¿cuántos peces puede haber en nuestros mares? Tanto como oxígeno o aire disuelto haya. Pero como la temperatura es tan alta, la misma temperatura hace que el aire se escape. Entonces, en nuestros mares hay pocos peces porque no hay oxígeno. Por eso es que usted en su casa, en una piscina, en una pecera, si quiere tener muchos pececitos, le tiene que meter un motorcito que lo que está es alando aire para inyectarlo. Como no podemos hacer eso en el mar, los mares tropicales tienen muy pocos peces. Peces hay en los mares fríos. Entonces, por eso es que tenemos que hacerlo en las aguas interiores, en la acuacultura, donde le podemos poner un blower enterrando aire, y entonces podemos en 1 metro cuadrado, en vez de soltar 6 o 10 tilapitas, le podemos meter 50 y entonces tener una productividad muy alta. Correcto. Nosotros dábamos muchos cursillos en materia de peces y de todo eso, y tenemos los 17 volúmenes producto de ese estudio, que tal vez yo lo deposité en el Banco Central, pero nosotros somos casi los únicos que lo tenemos. Y esto tiene un potencial enorme para la producción alimentaria del país. Pero ese sería un buen valor agregado que usted nos daría a nosotros, ingeniero. Sí, yo lo voy a buscar. De asesorarnos en esa parte. Sí. Porque estamos trabajándola con geomembrana. Sí, lo correcto, así es que se hace. Que es la parte que nosotros pues la estamos proyectando en producir ahora mismo. Y poniéndole, claro, la protección, porque las aves se roban los peces. Correcto. Y entonces, y todo esto, todo esto es con una magia de asexualizarlo por 7 meses. Porque si usted mete todos los peces juntos, sin matarle el sexo, atrofiárselo por 7 meses, entonces ellos copulan muy a los 3 meses, a los 2 meses y medio, entonces se multiplica una cantidad de tilapita, pero ninguna tiene el tamaño de comercial. Entonces, si usted le atrofia el sexo en un estanque, solo ellos están creciendo y no están entreteniéndose con el sexo. Porque una de las cosas que nos están diciendo la parte de los alevines, o sea, ¿cómo nos clasifica los alevines para...? No, porque la idea rápido es que se cogen los patrones, los padres,
se tienen un hatchery, en un pequeño vivero, entonces ellos allí copulan, luego los huevitos eclosionan, se forman las larvas y de las larvas se forman los alevines, entonces se clasifican y se le atrofia el sexo y de ahí es que se distribuyen. Eso es muy fácil. Sería uno de nuestros asesores. Sí, ya sí. lo es. Ya lo es. Eso es muy importante, pero vamos a seguir en esto porque el país, el sector agropecuario solo es a lo sumo el 5% de la economía del país. De los pocos países que tienen un 18% de que su economía, el sector agropecuario es el 18%, casi el único es Francia. Hay que meterle mano a la tecnología y por eso es que insistimos que una universidad tiene que aterrizar con estas nuevas tecnologías y tenemos que producir semiconductores en el país, en varios sitios, no cansarnos de eso. Claro. Porque ahí es donde está el futuro. Estados Unidos. Yo estoy diciendo que lo único que usted puede hacer sin semiconductores es ordeñar una vaca a mano. Sí, cierto. Así es. Y ¿Cierto? eso la Así universidad debe. Cierto. Sí, de hecho, como han estado conversando los señores vicerrectores, ese es el objetivo. Nosotros ahora mismo estamos identificando incluso alianzas internacionales para tratar de tener esos expertos que nos ayuden a formar el personal internamente. ¿Qué es lo que sucede en República Dominicana en este momento? Por ejemplo, con la ley de educación, nosotros como universidad, todo el que va a enseñar dentro de la universidad tiene que tener un grado de maestría, todavía nosotros mínimo. Eso significa en el área en la cual va a enseñar. Eso significa que República Dominicana hace unos años no tenía ni siquiera doctores. Y hemos ido cualificando doctores cada vez más para poder enseñar en nuestras universidades. Pero no tenemos todos los expertos para carreras muy de vanguardia como están surgiendo internacionalmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creando alianzas internacionales en Puerto Rico, en Estados Unidos, en España, en otros países, a través de los cuales nosotros podemos formar nuestro personal en República Dominicana, en nuestra Universidad Católica Nordestana, para poder crear esos programas y luego poder implementarlos y también ejecutarlos aquí con personal nativo de República Dominicana. Y entonces esas etapas a veces no van a la par con la velocidad que lleva el mundo. Por ejemplo, ahora mismo en tecnología República Dominicana está haciendo un esfuerzo inmenso, terriblemente fuerte para poder ponerse a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo entero. Pero en República Dominicana no tenemos todos los formadores de formadores para poder, entonces, que todas las universidades... Ni Estados Unidos, Ni porque Estados ahora Unidos. Intel, Claro. la TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, está instalando plantas en Texas, en Arizona, en Ohio y otras más, pero están formando, han tenido que hacer acuerdos con universidades para formar la cantidad Así es. de expertos, porque los semiconductores, es cierto que una parte lo manejan los robots, pero el semiconductor es un trabajo casi personal de producir cada semiconductor, y hay semiconductores que duran 6 meses para formar esa cosita. Exactamente. Entonces hay que meterse en eso para saber. Y la idea es crear esos nichos, y en la zona, en la región norte, nordeste, nosotros queremos ser ese nicho que usted nos pone como desafío en la agricultura, en la tecnología. Nosotros ya lo somos para la medicina, pero ¿qué pasa? Tenemos ahora que empezar a formar los técnicos para también poder reparar esos equipos. Multiplicadores, sí. Los multiplicadores. Entonces, el desafío es muy grande a nivel tecnológico. Usted lo decía también en nuestro recinto, en su intervención. O sea, cómo nosotros podemos adaptarnos para ser competencia en un mundo que ya es lo que se dijo en un momento, una aldea global. Todo el mundo, todo está interconectado, y lo ha terminado de decir ahora mismo. La tecnología lo invade todo, lo permea todo y lo ha transformado todo. Entonces, todas nuestras acciones, todo lo que hace el más mínimo
ciudadano en el lugar más lejano en el mundo, necesita de tecnología. Pero ¿qué pasa? En la región nordeste hay un gran desafío. Realmente es una región que está creciendo mucho a nivel de turismo, a nivel de agricultura, pero seguimos siendo muy rudimentarios. Según lo que explicaba el doctor Martínez, por ejemplo, a nivel del arroz, a nivel del cacao, tenemos industrias que se están creando en la región. Cerca de nuestra universidad existe una de esas industrias que está procesando el cacao, que es el Zorzal. Una industria de cacao donde se está produciendo el cacao, ellos están produciendo el cacao, pero al mismo tiempo están también procesándolo para hacer productos, diversos productos del cacao. Sí, porque se extraen las grasas, claro, los aceites esenciales, los azúcares, de todo esto. Hay muchos, pero entonces, ¿qué pasa? Todavía no hay una gran industrialización. Nosotros tenemos cercanos varias industrias como la misma, los RISEC, Conacado, y hay otras instituciones que están trabajando el cacao, algunos para exportar, como usted ha dicho, que no tiene en la cadena de servicio, como se ha dicho aquí, no produce mayores beneficios más que el recogerlo y venderlo. Pero yo, antes de que termine esta sección, quiero tocar con mucho respeto el aspecto del financiamiento de cómo una universidad así se puede mantener. Porque usualmente la gente tiene la idea de la UAS, todo es regalado. Sí. Pero se puede alcanzar excelencia regalando cosas. Lo que poco me cuesta, hagámosle fiesta. Usualmente en esa labor necesariamente populista, si se quiere, pero se pierde la calidad. Y sin calidad usted no va a ningún lugar. Así es. Usted no va a entrar ni a la digitalidad, ni al 5G, ni al Internet de las cosas, ni a la inteligencia artificial siendo mediocre. Así es. Hay que decir eso. Correctísimo. Pero entonces, a veces la gente ve, déjame hablar con el padre para conseguir una beca para mi hijo. No sabe a lo mejor de dónde ustedes se financian. Y vamos a hablar de eso, porque eso es, no hay educación de calidad. Eso es serio. Sin dinero. Sin dinero. Así es. Esa es una parte tremenda. Vamos a la pausa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Aquí en Sabiduría Popular tenemos que poner en jaque mate, digámoslo así, a la familia dominicana. Porque de seguro que todos hemos cometido el error de formar nuestros hijos para que cuando se gradúen encuentren un empleo. Y muchos andan detrás de un diputado o un senador para que le consiga hasta una botella, indignificando al joven cuando se gradúa. ¿Por qué no cambiamos esto? Y que la formación sea para que aprendan no a buscar un empleo, sino a generar riqueza. ¿Qué le parece? Porque esos famosos 5 principios judíos, que es lo que hace a los pueblos ricos, usted puede tener cualquier idea de los judíos, pero ¿cómo es que la gente llega a la riqueza? Porque la riqueza la hizo la pobreza. ¿Usted cree que fueron los ricos los que hicieron los pobres? No, pobres fuimos al nacer. Siempre la sociedad humana fue pobre. Pero algunos abusadores, más inteligentes que los otros, que ahorran más, que trabajan más, fueron haciendo acumulaciones originarias y resultaron en ricos. Otros siguieron en la pobreza porque todo lo gastan, no tienen disciplina, trabajan menos, etc. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la riqueza es una construcción de la pobreza. Entonces el judío dice, ¿usted pudiera ganar menos de lo que gana? Bueno, entonces usted tiene la obligación de ahorrar aunque gane poco. Es que tiene que ahorrar, es que es obligatorio ahorrar. ¿Tenemos ese hábito?
No, ¿por qué Estados Unidos? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuál es el hábito de ahorro de Estados Unidos? Ahora mismo el 21%, pero ¿sabe cuánto ahorra China? El 44% de su Producto Bruto Interno, aunque a usted le parezca que es imposible, es así, a eso se debe ese salto descomunal de China, a que ahorra el 44%. Entonces el judío con ese hábito de ahorro es el primero de sus hábitos. ¿Cuál es el segundo? Hable bien de todos los demás, para que los demás hablen bien de usted, y así usted va creando como un aura alrededor suyo. Eso lo necesitamos todos. El tercero es aprenda algo todos los días. El conocimiento es lo que nos diferencia de todos los demás. Luego, crea una empresa, aunque usted no tenga nada que vender ni que comprar, pero créela que en algún momento, y entonces trabaje hasta que se reviente. Esos son los principios de generar. Pero lo importante es que al formar nuestros hijos, no los mandemos a estudiar para buscar un empleo. Ojalá en las universidades no hubiera tesis de esas elucubrantes, sino un proyecto para generar riqueza, que ese sea, que cada estudiante esté obligado a graduarse con un proyecto. ¿Cuál va a ser? Este es el suyo. Entonces, vamos a ver si los gobiernos sirven para algo. ¿Quieren apoyar el emprendedurismo? Bueno, ¿cuántos millones hay? Vamos a probar, vamos a ver. Entonces crea unas garantías colaterales. Ese es el reto que le tenemos a la familia. ¿Qué le parece a ustedes? Bueno, con relación a eso, nosotros en varias carreras tenemos el tema de emprendimiento como eje transversal. Y es con ese propósito que los estudiantes en algún momento determinado desarrollen alguna idea de negocio que tengan, porque ciertamente hay que comenzar con la formación en esa temática de emprendimiento. Si no es así, entonces, tal y como usted ha dicho, el estudiante después que ha egresado piensa siempre en insertarse en el mercado laboral, pero a veces hay que formarlo, empujarlo, crear esa cultura emprendedora. No es que no es que desde la universidad van a salir empresarios, en el caso nuestro, pero con esa cultura de emprendimiento. Salen con la base. Exacto, salen con la base, y eso es importante. La base, el concepto, y a partir de ahí entonces, cuando el estudiante se gradúa, tiene la posibilidad de desarrollar algún proyecto de negocio. De hecho, sobre todo en el área de ciencias económicas y sociales, nosotros tenemos una gran cantidad de egresados que tienen su propio negocio. Y un punto, esa apuesta que ha hecho nuestra institución de Amazon para ese proceso. Nació de un esquema de negocio. Sí, así es. Mark Zuckerberg en Facebook, en toda esta cuestión. Así es. Larry Page en Google, Steve Jobs, el mismo Bill Gates. Es decir, tantos casos que podemos hacer. Pero bueno, la universidad también tiene una responsabilidad ambiental en una zona de tanta fragilidad, porque así como es de fértil, así como se deriva tanta agua para allá, como llueve tanto, ustedes tienen la loma Quitespuela y esas llanuras, esos son, ustedes también bordean a Loma Miranda. Cuéntenos de eso. ¿Cuál de ustedes se anima? Sí, fíjese, ahora nosotros estamos trabajando con algunos acuerdos que se han hecho con algunas instituciones ecológicas, principalmente con Loma Quitespuela, en lo que es la biosfera de la cordillera septentrional. Pero lo estamos trabajando desde la provincia de Espaillat. Loma Quitespuela forma parte de la integral de la cordillera integral. Y entonces estamos trabajando desde la provincia de Espaillat hasta María Trinidad Sánchez, para que eso sea declarado como esa zona protegida, como biosfera
por la UNESCO. Y se está trabajando, se han hecho ya varios acuerdos con muchas instituciones de la zona están integradas en la parte ecológica para nosotros trabajar esa parte. Pero una de las cosas importantes... ¿Usted está consciente que nosotros, deme el mérito? No, porque el mérito... La loma Quita Espuela fue declarada reserva el 11 de agosto mediante el decreto 1315 que hicimos nosotros en y no solamente la zona que se lo va a agradecer, se lo va a agradecer el país, porque de ahí nace todas estas lluvias que generalmente se produce, es ahí de esa loma. Cuéntenos de eso, ¿cuántos ríos nacen ahí? Ahí nacen aproximadamente unos 7 ríos de esa. Oiga, qué tesoro, ¿eh? Claro. Y ahí es que las personas que saben ya de medio ambiente, como usted, de ahí nos dicen, es que ahí se condensa la mayoría de las aguas que nosotros recibimos, ahí es que se van condensando. Que ahí hay lo que se llama la siembra horizontal de lluvia. Exacto. Hasta hay árboles, y también se da sobre todo en Santiago Rodríguez, pero también ahí en Loma Miranda, cuando vienen los vientos alisios cargados. Primero, los vientos alisios se generan al norte de la isla. Exacto. Y entonces entran cargados de mucha humedad y entre Punta Capitán y Punta Cabrón entran, por eso llueve tanto en los Haitises. Entonces vienen ahí en Villa Altagracia, chocan con la cordillera central, se van más hacia el valle, hacia la septentrional y por eso Santiago es un rompeagua. Ya cuando llegan a Santiago, ya los vientos alisios están casi secos y entonces salen. Por eso de Santiago hasta Montecristi, eso eran zonas áridas. Lo que pasa es que uno ha perdido la percepción de que eso eran semidesiertos, porque con todos esos canales de riego del Bajo y del Alto Yuna, eso es tan verde y uno se le ha olvidado que eso eran terrenos semiáridos. Ese es un punto importante. Pero esto nos va a ayudar mucho porque la provincia ha sido declarada ecoturística. Y esto nos va a ayudar bastante porque nosotros ahora, ¿cómo combinar de que la gente conviva con la naturaleza sin hacerle daño? Y entonces ahí donde se van a producir grandes emprendedores que van a apoyar esta parte del ecoturismo. ¿Cómo desarrollar nosotros el ecoturismo en toda esa zona que nosotros le estamos hablando? Y de hecho, tengo que decir que en torno a la misma Loma Quita Espuela hay muchos emprendedores que viven de los productos agrícolas o de las miel de abeja o de muchos productos que sacan sin atacar y sin contaminar. Yo no sé, nosotros en 1983 creamos la Fundación Progresio y entonces trajimos la macadamia, que es la última. Este es un fruto seco, claro, que se llaman las últimas porque macadamia, eso fue descubierto en Queensland, en Australia. John Macadam era un biólogo, entonces él fue que reconoció que era un fruto seco, que era un fruto de un valor inestimable como las nueces, las avellanas, y que era el último de lo que se habían conocido, y por eso le pusieron el nombre de macadamia por John Macadam en 1886-87. Pues mire, entonces, le doy una buena noticia, perdone que le interrumpa. Entonces, la Fundación Progresio, nosotros trajimos todo eso en 1983 y tengo entendido que mucho se sembró allá. Exacto, por eso le iba a decir, usted trabajó ahí con Ignacio Miranda, me recuerdo, en todo esto. Entonces, allá en San Francisco, en el Guineal, está la Reserva Privada Científica de Macadamia, que es de donde surge la empresa que les mencioné ahorita del Zorzal, que es un ave. Primero estaba Jesús Moreno con Helado Pons. Él sigue, los hermanos Moreno, que junto en combinación con unos empresarios norteamericanos, al darse cuenta que el ave del Zorzal entre Canadá y Estados Unidos venían a posarse y a comer
y a poner sus huevos y sus pollos aquí, precisamente a San Francisco, crearon la reserva científica en torno a la macadamia. Y ahí entonces es que surge el proyecto llamado el Zorzal, en honor a la preservación de esa ave que vuela de Canadá a San Francisco de Macorís cada año a poner sus huevos y luego regresa una vez a Canadá. Y de ahí surge toda una reserva científica privada del Zorzal, que sería muy interesante luego también explorarlo para trabajar ese tema y ver cómo San Francisco tiene varias reservas científicas privadas, como es el caso de esta, la misma reserva científica de Loma Quita Espuelas, que aporta tanto, ya hemos dicho, a todo lo que es el agua, la lluvia, los vientos y todo en República Dominicana. Bueno, pero yo creo que para hacer la provincia ecoturística, la existencia de esos 7 nacimientos de río, de todas estas cosas, estamos conformando que un senderismo, todo esto con tal vez hoteles que se puedan construir en los lugares adecuados, se están construyendo, sí. Y yo creo que ustedes ahí pueden ejercer un liderazgo, que es lo que ustedes quieren. Ese es el tal punto. Vez no ser los dueños, sino el liderazgo. No hacer el aporte, es el gran aporte que nosotros como universidad estamos haciendo al desarrollo, y cómo la gente, nosotros enseñarlos cómo cuidar la naturaleza. Nosotros hace aproximadamente 15 o 20 años que creamos un día que se llama Aire Limpio, Vida Sana. Creamos un día para celebrar, que ahora el día 7 de septiembre la UNESCO declaró el Día Mundial del Aire Limpio. Sí. Ahora nosotros en cada año lo estamos dedicando a un sector. Ahora lo estamos haciendo con la economía circular, de cómo nosotros ir apoyando lo que es la economía circular en San Francisco. Estamos comenzando en San Francisco de Macorís para luego proyectar lo que es la región, de cómo la gente pueda reutilizar y crear el reciclaje, claro, el reciclaje para extraer menos materiales frescos. Claro. Correcto. Y reciclar lo que ya está. Así es. Y allá existe una empresa que ahora mismo está reciclando bastante el plástico, neumático, muchas y ustedes cosas. van a encontrar fondos incluso para eso de acercar las empresas a la naturaleza, porque en la última reunión de Davos de enero de este mismo año del Foro Económico Mundial, ellos asumieron todo lo que fueron las conclusiones de la conferencia de las partes de Bakú, allá en Azerbaiyán, donde se celebró la conferencia de las partes, la última de las COPs, la COP 29, porque ahora viene la COP 30, que será en Brasil, será en Pará, Belén o Pará de Brasil. Entonces, el Foro Económico Mundial, apoyado por el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, están trabajando eso para financiar países emergentes y países en desarrollo en ese concepto. Esa es una gran noticia, que viene a apoyar este tipo de proyectos que la universidad está apoyando y que está empujando en toda la región. Este año se lo estamos dedicando, ojalá que usted pueda acompañarnos claro, yo voy, en esa semana de la economía circular, porque sí, es muy importante, porque queremos impactar todos los centros, crear esa cultura en los barrios, en toda la orilla del río Jaya. Porque dentro de la economía circular está el nuevo producto de la urbanidad. Así mismo es. Que es la basura. Así mismo es. La basura no se puede ver como un desecho pestilente, sino la nueva materia prima de la modernidad. Correcto. Y también parte de ese compromiso, de esa responsabilidad social con el medio ambiente, nuestra institución también forma a los estudiantes con relación al cuidado del medio ambiente, y todas las carreras de grado tienen una asignatura sobre ecología y preservación del medio ambiente, como una manera de trabajar el cuidado del medio ambiente, no solo desde los proyectos vinculados con otras instituciones de la sociedad, sino también formar a los estudiantes, porque esos son ciudadanos, esos son los jóvenes que van a dirigir el Estado, que van a dirigir las instituciones, porque todo
en este mundo es generacional, entonces hay que comprometer a esos jóvenes que hoy están en las aulas, pero que mañana van a asumir otro rol. Y entonces también la universidad, desde la formación, asume también el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Sí, en ese orden fue que yo era muy jovencito, yo tenía 29 años, pero yo era el ministro clave en el gobierno de Jorge Blanco. Y entonces, cuando se me hizo presidente de la CONATEF, Comisión Nacional Técnica Forestal, que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente, pues yo siempre iba para el norte, para Juan Adrián, ahí en Piedra Blanca, y entonces veía esa loma saliendo de Villa Altagracia, que habían como 500 conucos. Entonces llamé al general Cunjar, que era el director general de Foresta, digo, general, hágame un inventario de todos los conucos que hay ahí. Esa es la loma Novillero. Vamos a hacer un proyecto y vamos a llamarle Siembra un árbol para tu patria. Eso lo hicimos en 1983. Y hoy ese es el lugar del que todos los dominicanos, yo llevé ahí a los empleados casi de todos los bancos comerciales, eran todo de gratis, nosotros le teníamos el vivero ahí con las plantas, teníamos varias brigadas que iban distribuyendo las plantas en los diferentes surcos donde según íbamos ascendiendo a la loma, porque y entonces le poníamos las cuerdas de seguridad, porque no es fácil para una gente de la capital ir a una loma a sembrar árboles. Eso decirlo es fácil, sí, claro. Pero primero esa loma hay que desbrozarla y hay muchísimos tocones. Sí. Cualquiera se cae encima de un tocón de eso, se le salen las tripas. Sí. Entonces había que tomar muchas medidas. Y ahí miles de personas fueron a sembrar sus árboles y hoy ese es su orgullo. Yo he visto gente, yo he estado ascendiendo los otros días y venían unas personas con sus nietos. Aquí vine yo a sembrar. Ingeniero, pero usted ¿por qué me trajo? Acto patriótico, claro, que la gente se emociona. Y todo eso, lo mismo hicimos en Valle Nuevo y todos esos fueron esfuerzos de reforestación. El país se puede reforestar si queremos. Correcto. Así es. ¿Sabes qué? Y en ese sentido, la universidad siempre ha sido una aliada de la ecología. Por eso, cuando usted fue a nuestro campus, pudo ver cómo el campus y los edificios están dentro de los árboles. Allá se corta un árbol solo si está enfermo para que no contamine o que no vaya a caer en el momento que cruce algún estudiante. Pero lo importante siempre es cuidar la naturaleza. La universidad probablemente haya sido la primera universidad 100% verde de República Dominicana. Solo tengo una observación. Adelante. Que lo hice cuando estaba allá. Que ustedes solo tienen árboles maderables, pero deben sembrarle árboles para que las aves coman. Ok. Porque, ¿qué le puede comer una cigua a un pino? O a una latifoliada esa? No, hay que sembrarle árbol de que produzcan frutos que las aves coman, para usted tener la biodiversidad completa. Sí, en ese sentido, sí. Con el acuerdo que tenemos con Agricultura, estamos sembrando, se está sembrando una gran cantidad de tareas con mango, aguacate, ahora mismo. No, pero hay una frutita que las avecillas comen, porque también hay frutas de esas que traen muchos insectos, muchas cosas. Hay que tener cuidado en eso. Para que la fauna se mantenga. Y entonces usted tiene, además de eso, el canto de las aves y la belleza y todo eso. No, ya hay unas aves auténticas ya. Nos han dicho que hay un área de este terreno, nosotros como ellos tenemos más de 1.300 tareas de tierra, donde están viniendo unas aves que ahora nos van a entregar el estudio que están posándose en ese lugar. Y le hemos dicho que es un estudio que está en proceso ahora mismo para ver cuál es el lugar preciso y también protegerlo. Y le decía que la idea es que posiblemente hayamos sido en un momento determinado la primera universidad verde, porque tuvimos el 100%
de la energía con paneles solares, solo que al construir más edificios, entonces ahora estamos actualizando ese proceso porque ahora mismo pudiéramos andar como un 80% de la energía solar. Qué bien. Pero ya dentro de unos meses empieza ya la instalación, ya está contratado todo el servicio para volver otra vez al 100% de la parte. Y en la medida que puedan, van sustituyendo los vehículos por vehículos eléctricos. Sí, de hecho, por ejemplo, todo el servicio interno, tenemos alrededor de tres vehículos internos dentro para todas las diligencias. El movimiento interno de la universidad se hace con vehículos eléctricos. Bueno, vamos a ver entonces la parte internacional de la universidad. ¿Cómo ustedes se proyectan ante la comunidad dominicana? Son más de 2 millones. Claro. Y no sabemos cuántos miles de nordestanos vivirán en Europa, sobre todo en Estados Unidos, que sienten orgullo de estar en conexión con sus universidades y particularmente con la de ustedes. Y también ante los organismos internacionales, porque el que se sabe mover debe estudiar a Agripino Núñez. Se buscaba los cuartos hasta debajo de la piedra. Se sabía lo que hacía y ustedes pueden hacerlo. Bueno, fue una persona que aportó mucho a la educación y a la paz social en República Dominicana. En los temas que usted nos... Me tiene pendiente el cómo se financian ustedes. Ok. Nosotros podemos hablar un poquito de esto también. Hay unos temas que son muy importantes. La internacionalización para nosotros ahora mismo es uno de nuestros enfoques más importantes. Por eso decía que habíamos hecho unas alianzas tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, igualmente en Europa, donde tenemos una oficina comercial, específicamente en Granada, con una institución llamada Euroinnova, que es otra universidad europea en la cual tenemos 25 maestrías que estamos, digamos, acreditando en República Dominicana para poder nosotros trabajar todo lo que son esas maestrías de vanguardia, como hemos dicho, ha dicho ya el doctor, en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en productividad y otras tantas. Igualmente, con España, con la Complutense y otras instituciones tenemos también acuerdos de doble titulación y los procesos, por ejemplo, para todo el tema de medicina, que es muy importante para nosotros, para las pasantías y el ejercicio de nuestros médicos al finalizar sus estudios también es un enfoque muy importante en este momento para la universidad. El tema de la responsabilidad social es un tema que a nosotros nos marca mucho desde los inicios y ahora en este momento, si ustedes siguen los periódicos, no solamente el Listín Diario, con quien hemos hecho una alianza para realizar el foro regional que se llevó a cabo el día 10 de septiembre del 2024 y que en estos meses estamos trabajando tanto en María Trinidad Sánchez como en Hermanas Mirabal, Samaná y Duarte. Son de esos espacios que nosotros estamos aprovechando para ayudar a que nuestros pueblos del entorno puedan planificarse, puedan decirle al Estado, este es el desarrollo que queremos, esta es la ruta de desarrollo que queremos, esta es la planificación a corto, a mediano y a largo plazo. Son de esos proyectos que para nosotros son importantes. Y en ese sentido, todo nuestra acción social está enfocada en este momento en ayudar a hacer vocería de la sociedad en nuestra región y por eso estamos trabajando estos foros provinciales. Y el financiamiento, pues para nosotros también es muy importante. ¿Qué sucede? En este momento nuestra Universidad Católica Nordestana se financia solamente con el pago de los estudiantes, pero al ser una institución que es una ONG, donde no hay repartición de porque la gente beneficios. cree que como es católica, que la Iglesia Católica tiene todo el dinero del mundo y que bueno. Pero no se trabaja así. Nosotros tenemos un administrador, tratamos de ver que hay que pagar, hay que tener buenos laboratorios, hay que pagar a los profesores, a los colaboradores y cualquier dinero que pueda quedar de estas transacciones van inmediatamente a la mejoría o de las instalaciones o de los laboratorios o adquirir nuevas tecnologías. Me dicen que la cantidad de laboratorios de ustedes es un ejemplo. Así es. Nosotros tenemos laboratorios de vanguardia. Ahora mismo nosotros contamos con un Anatomach, que es
es el simulador para medicina más moderno que hay en el mercado. Y está en un edificio nuevo que hemos terminado de hacer. Este edificio sí fue hecho con fondos del gobierno que nos ayudó, porque estamos en un proceso de reacreditación internacional, que necesitamos tecnología de vanguardia, necesitamos aulas con tecnología y también en el ámbito de la medicina. Y por eso ahora mismo nosotros contamos seguramente con el anatomage más moderno que hay en República Dominicana para la enseñanza de la medicina, y creo que es uno de nuestros orgullos en este momento para nuestra universidad. Y por eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pues seguir creando más proyectos, más alianza con el empresariado para poder financiarnos, para poder responder Pero San Francisco, a la vanguardia. Esa provincia por ahí tiene mucha gente rica. Yo pienso que ellos pueden acercarse porque, por lo menos yo, que me gustan siempre estas cosas, tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Kansas. Bueno, pero yo me gradué, pagué, porque yo no tuve una beca, sino un crédito, pero yo le doy a mi universidad, a ver si estos ricos de toda esa zona por ahí desarrollan el hábito. La ley de impuestos sobre la renta le permite hasta un 5%. Así es. Estamos promoviendo eso, incluso con alianzas. Nosotros estamos llevando alianzas. Que ellos pueden descontar lo que le den a ustedes de ese 5%. Esa es una de las propuestas que estamos haciendo con los empresarios de la zona. Algunos lo están aceptando con mucho beneplácito y estamos firmando acuerdos precisamente orientándole, ayudándole para que puedan con sus empleados cualificarlos, puedan también prepararlos mejor y que tengan la UCNE como su aliada en este desarrollo. Bueno, hemos llegado al final. Las universidades son el templo de la intelectualidad, del pensamiento. Estamos en un mundo en que se ha globalizado la contaminación ambiental. Hace 100 años, si una familia tenía una letrina y no tenía otra forma de manejar sus desechos, eso tal vez no importaba, pero con 8.000 millones, la Tierra del mismo tamaño siempre, tenemos 510 millones de kilómetros cuadrados. Esa es la superficie del planeta. Las tierras emergidas son 148.6 millones de kilómetros cuadrados. Las áreas cubiertas del mar, de los océanos, son 360 millones. Tenemos que ser seres responsables en este planeta para poder vivirlo y ahora unirnos a la lucha contra el cambio climático. No es una tontería lo que está ocurriendo. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 1730, cuando empezó la revolución industrial, en que era solo 278 partes por millón de CO2, hoy estamos en más de 480 partes por millón de CO2. Y la temperatura ha aumentado 1.5 grados y no podemos permitir que se asiente eso. Por eso debemos reducir el consumo de los combustibles fósiles y dar paso a las energías renovables y limpias. Que Dios nos bendiga.